Hola, bienvenidos al podcast número 53 de Sentido Común, el programa de Radio Cincuentopía. Un podcast mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos temas que más preocupan a quienes ya hemos cumplido los 50 años y que afectan a la sociedad en su conjunto. Para ello dialogamos con otras organizaciones, con corporaciones, con diferentes colectivos y con personas de diversa condición. Porque existen voces variadas que, al igual que ocurre con la Asociación Cincuentopía, hoy en día propugnan un cambio en la sociedad. Una transformación social que no vendrá sola y que pretendemos alcanzar entre todos aportando diferentes ideas y reflexiones, cada uno desde su conocimiento y experiencia. Queremos así contribuir a crear una sociedad más justa que integre a todos los seres humanos, independientemente de su condición, edad, estado o procedencia. En definitiva, aspiramos a proporcionar un conjunto de claves para aprender a envejecer mejor. Porque, como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. Cada semana en De Sentido Común abordamos un tema que nos permite reflexionar sobre las distintas transformaciones que suceden en la sociedad y que afectan a todos en general y de manera particular a quienes ya contamos con más de 50 años. En esta ocasión tenemos con nosotros a Alejandro Sanz, presidente de la Asociación Amigos de Vicente Aleixandre, constituida para honrar la memoria del insigne poeta español, Premio Nobel de Literatura en 1977. Desde el año 1995, la Asociación Amigos de Vicente Aleixandre lucha para proteger la casa donde el poeta residió la mayor parte de su vida, la célebre Belintonia. En la charla que mantenemos, Alejandro Sanz glosa la figura de Vicente Aleixandre y reflexiona sobre los motivos por los que la asociación que preside trata de salvar Belintonia y acerca de la incomprensión que han encontrado en las administraciones públicas de todos los signos políticos. ¿Por qué hay que defender Belintonia desde hace tanto tiempo? Pues hay que defender Belintonia desde hace tanto tiempo porque es la casa de un poeta y premio Nobel, que no tenemos tantos, y porque Belintonia es también la casa de casi toda la poesía en lengua española del siglo XX. No existe en Europa ni en el mundo una casa que tenga las connotaciones históricas que tiene Belintonia. Por eso, fundamentalmente, hay que defender la casa. Vamos a hacer un poco de historia. Vicente Aleixandre no era madrileño, nació en el año 1898. Así es. Una fecha muy significativa. Sí. Y fue en 1927 cuando llegó a la casa. Sí, pero Vicente Aleixandre llega a Madrid en 1909. Es decir, la casa a los padres, Cirilo Aleixandre, compró la parcela a los Otamendi, a los arquitectos, en 1921. Y es cierto, en 1927 ya es cuando se establece allí. Se establece desde el 27 hasta el 36. El 36 la casa es bombardeada, aunque no destruida totalmente, y luego ya regresaría en el año 40, reconstruida, hasta el año 84 en el que fallece. Por lo tanto, la mayor parte de la vida de Vicente Aleixandre la pasa en Belintonia.
Es una casa que pertenece a, bueno, pues a una tradición que existe también en la cultura arquitectónica y en la costumbre. Todavía quedan restos de colonias en Madrid, en la que, bueno, pues las empresas, las compañías compraban suelo barato en el que construir viviendas, sobre todo para los cuadros medios, para profesionales, artistas que estaban vinculados a estas empresas. ¿Qué singularidad tenía como elemento, o qué significado arquitectónico tiene también la casa de Vicente Aleixandre? Bueno, nosotros nunca hemos defendido el valor arquitectónico, no hemos defendido oficialmente el valor arquitectónico de la casa, aunque forma parte de la colonia metropolitana de Madrid y es un barrio evidentemente singular, y no lo hemos defendido no porque no pudiéramos defenderlo, porque entendemos además que la casa, al no ser destruida totalmente, es una casa de construcción anterior a la Guerra Civil, con lo cual pues se le pueden otorgar una serie de protecciones que no se les quiere otorgar tampoco ahora. Nosotros siempre hemos defendido el valor histórico del inmueble. La casa evidentemente tiene su singularidad, no existen muchas casas en Madrid también de esa naturaleza, ¿no? Y evidentemente hay que preservarlas. Lo que se plantea aquí es el valor histórico y la interpretación torticera que hace la Comunidad de Madrid de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid para no otorgarle la máxima protección que merece como bien de interés cultural y no solo como bien de interés patrimonial, que es lo que pretende. Este aspecto que aludes respecto a esa diferenciación entre las dos categorías en las que está basculando la Comunidad de Madrid y que parece que se está decantando por la que es de nivel inferior. Sí. ¿Podrías aclararnos la diferencia que hay entre esas dos consideraciones? Sí, vamos a ver, la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid establece con absoluta claridad que Belintonia puede ser bien de interés cultural en su artículo 3e. Como lugar vinculado a acontecimientos del pasado que tengan una especial relevancia histórica. No cabe duda no solo de la relevancia histórica de Belintonia, sino de su valor excepcional. La Comunidad de Madrid niega ese valor excepcional porque, según ellos, no hay nada dentro de Belintonia. Lo curioso es que la Comunidad de Madrid ha ocultado un importante informe técnico fechado el 26 de marzo de 2008, informe que sale de la propia Comunidad de Madrid, en el que se insta que se declare Vic con C y no con P Belintonia, que aclarémoslo además también, no es un continente, sino un contenido en sí, un contenido pues de historia, de cultura y de vida. Es decir, que la valoración que hace la Comunidad de Madrid para no declarar Vic la casa es que no hay nada dentro. Eso es absolutamente absurdo. Es absurdo porque, evidentemente, insisto, la casa no es un continente, es un contenido en sí. Y aparte se está negando el importante valor histórico del inmueble, el valor inmaterial también del inmueble, del espacio de historia, de vida y de creación que fue Belintonia en tiempos de Vicente Aleixandre. Has aludido a lo que es el contenido, a lo que sería el archivo, la biblioteca, efectivamente. Los muebles. Bien, eso también nosotros, desde la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, llevamos años reclamando que se declare bien de interés cultural. A día de hoy no se ha declarado todavía bien de interés cultural. Un archivo importantísimo que corre el peligro de que salga de España o de que los actuales propietarios o la actual propietaria lo venda a cualquier universidad americana. Esto indica la dejación, la falta de voluntad política de nuestras administraciones y muy en concreto de la Comunidad de Madrid por preservar nuestro patrimonio histórico y cultural. Hace poco la Comunidad de Madrid declaró bien de interés cultural un manuscrito inacabado de Camilo José Cela. Para eso sí hay prisa.
pero para declarar el archivo, el legado, el importante legado de Vicente Aleixandre, compuesto por miles de cartas, manuscritos o borradores, libros, etcétera, para eso no hay prisa. Evidentemente entendemos que aquí hay un capricho político, una falta de voluntad en preservar un bien que corresponde a todos los madrileños y a todos los españoles, e incluso a los que lo desprecian como ellos. ¿Qué papel están jugando los herederos del inmueble? Porque Vicente Aleixandre vivió durante toda su vida en la casa junto con su hermana. Eso es. No tuvieron descendencia directa. No. Y los herederos tienen, imaginamos que a lo largo de todo este tiempo, pues también han tenido que ser escuchados. Bueno, vamos a ver, negociaciones de las administraciones públicas, del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Cultura, hubo muy pocas, ha habido muy pocas a lo largo de estos más de 30 años. En el 2005 hubo unas negociaciones que no llevaron a buen puerto, pero lo más importante, al margen de la discrepancia a lo mejor sobre el valor del inmueble, es la protección del inmueble. En todo este tiempo nadie con verdadera voluntad ha tomado la decisión de proteger adecuadamente Wellingtonia. Ahora parece que van por el camino de declararla bien de interés patrimonial, pero evidentemente esa no es la protección que nosotros queremos. Y no queremos esa protección porque eso, aunque en el mejor de los casos conservara el edificio, no conserva lo que representa ese edificio, y nosotros no queremos salvar el edificio solo, queremos salvar el edificio y lo que representa el espíritu de Wellingtonia, es decir, que siga siendo lo que fue en tiempos de Vicente Aleixandre, que siga siendo Casa de la Poesía. Los herederos, bueno, pues evidentemente ahora la situación ha cambiado, hay dos partes de herederos con relación al inmueble, la sobrina nieta que tiene el 60% del inmueble, y luego hay 4 herederos más que bueno, no saben ni quién es Vicente Aleixandre, porque son herederos muy lejanos, absolutamente muy lejanos, y solo les interesa, pues evidentemente sacar, que es legítimo por otra parte también, lo máximo por la venta del inmueble. Lo que ocurre también es que hay pendiente una subasta del inmueble en el momento que se cierre el expediente de la declaración de bien de interés patrimonial. Entonces veremos en qué se resuelve todo. Pero lo triste y lo penoso y lo lamentable es que la casa no esté protegida todavía y no tenga la protección que merece, que es, insistimos una y otra vez, como bien de interés cultural. Y no es porque lo digamos nosotros, es que lo dicen los informes técnicos, o incluso el primer informe técnico que he mencionado al principio, del 2008, un informe técnico que la Comunidad de Madrid, porque no le interesaba políticamente, pues ha ocultado y ha silenciado. Aludías a que hay 4 herederos que no tiene el vínculo con los con Vicente, sí. Sí, con Vicente pues era muy, muy lejano. Sí. ¿Por qué no repasamos, aunque no tendría que hacer falta, cuál es la significación de Vicente Aleixandre para la literatura? El hecho de que fuera uno de los 3 poetas que permaneció en España de la generación del 27 durante la contienda, el hecho de esos años en los que estuvo prácticamente en un exilio interior, en fin, nos gustaría que, aunque fuera una vez más, para quien lo sienta lejano o para quien simplemente lo desconozca, repasar realmente qué importancia ha tenido para la poesía en lengua castellana en esta época moderna, el concienciar de la importancia.
Bueno, Vicente Aleixandre, aunque parezca mentira, es un poeta aún por descubrir. Es decir, Vicente Aleixandre evidentemente ha sido maestro de poetas, ha dado consuelo y luz a muchos jóvenes poetas que pasaban por Belintonia, prácticamente todos de alguna forma pasaron por Belintonia, físicamente o bien epistolarmente, ¿no? Pues es una forma también de pasar por la casa, porque Vicente contestaba todas las cartas que recibía y daba, pues eso, consuelo poético y luz a quienes bueno, se acercaban a él para leerle sus primeros poemas, sus primeros versos. No cabe duda de la importancia de Vicente Aleixandre, no solo en la generación del 27, que salvando las distancias, bueno, nosotros evidentemente tenemos muchos poetas admirados dentro del 27, algunos absolutamente ya desconocidos y olvidados, desgraciadamente, como puede ser Emilio Prados, ¿no? Pero Vicente Aleixandre fue un referente para toda la poesía posterior al 27, todas las generaciones de posguerra, toda la generación del 50, hasta los novísimos, ¿no? Hay enormes influencias de Vicente Aleixandre en parte de la obra de todos ellos, ¿no? Y hay que ir más lejos. Vicente Aleixandre probablemente, nosotros no tenemos ninguna duda, es uno de los más elevados poetas en lengua española del siglo XX, y eso está reconocido. Es curioso, además, nosotros las señales de admiración, los correos que nos envían de países hispanoamericanos, ¿no? Que no dan crédito a la situación de la casa, ¿no? Muestran quizá incluso más interés que aquí en España, ¿no? Es curioso, es decir, que Vicente Aleixandre va más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y permanece más allá de nuestras fronteras aún hoy en día. Eso es muy importante. Tanto que se habla de la marca España, bien, pues Vicente Aleixandre es marca España, indiscutiblemente, y lo será siempre porque la obra de un poeta como él, de la talla que tiene, pues evidentemente, pues de alguna forma es eterna, ¿no? Lo que no es eterno son, pues eso, nuestros gobernantes que pasan, nuestros gobernantes de turno, que no tienen ni la motivación ni la sensibilidad adecuada, pues para proteger no solo la casa, sino el legado de Vicente Aleixandre, ¿no? El legado que está integrado por muchas cosas, insisto, no solo por la casa, sino por su archivo, por su obra. Y eso es lo realmente triste, ¿no? Vicente Aleixandre fue, aunque no le gustaba el término, fue un maestro para muchas generaciones y sobre todo fue una persona generosísima con muchos poetas, algunos viven incluso todavía, y bueno, creemos que está siendo injustamente despreciado. Pero bueno, llegará un momento de renacimiento, probablemente ha ocurrido en otros periodos históricos, poetas prácticamente olvidados que han tenido un resurgir y que, bueno, pues se les ha dado con la dignidad que merecen el eco que tienen que tener. Aludías en esta última parte de la conversación a que es poeta de poetas. ¿El hecho de ser poeta de poetas puede tener puede ser la causa de que no haya gozado de ese reconocimiento, de que se le considere en otro, bueno, o posicionado en otro nivel? Porque realmente fue José Luis Cano el que en el año 95 pues le dio un impulso a esta reivindicación. Sí, yo fui amigo íntimo de José Luis Cano y conozco perfectamente ese impulso en el año 95, que lo que hicimos es un acto de homenaje, no solo en el 95, en el 98 incluso, coincidiendo con el centenario del nacimiento de Vicente Aleixandre, que curiosamente es coincidente también con el de Federico García Lorca y de Dámaso Alonso. Los tres nacieron en 1898, pero en ese año solo se acordaron de Federico García Lorca. Evidentemente hay poetas que han tenido una significación política importante o se les ha utilizado políticamente, que han tenido más repercusión. Vicente Aleixandre fue un poeta
con ideas de izquierda, evidentemente, pero no militó en ningún partido político, ni quiso hacerlo tampoco, ¿no? Era una persona, era un intelectual libre ideológicamente, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, Vicente se quedó aquí no porque no hubiera querido irse, él lo intentó, Pablo Neruda intentó sacarle de España, pero bueno, no pudo hacerlo. Además estaba también su hermana, hubiera sido mucho más difícil, y vivió un penoso exilio interior, como has mencionado, ¿no? Incluso durante una serie de años su nombre estuvo totalmente censurado y prohibido, ¿no? Es decir, que no lo pasó realmente bien. Pero Belintonia también representa eso. Belintonia representa un espacio de libertad en esa España oscura, en esa España triste, en esa España franquista, porque en Belintonia se decían cosas que no se podían decir fuera de Belintonia, ¿no? José Luis Cano lo refleja muy bien en su célebre libro Los cuadernos de Belintonia, ¿no? Esas anotaciones, esas apuntaciones que hace de los encuentros que tuvo con nuestro premio Nobel durante muchísimos años, ¿no? Y se ve un poco lo que significó Belintonia también durante la época franquista, durante la dictadura. Aquí hemos recordado, pues, recordamos a Federico García Lorca, recordamos a Rafael Alberti, recordamos a Miguel Hernández, y todos sabemos por qué. Cuando a los poetas siempre hay que recordarles por su obra, por su poesía, fundamentalmente por su poesía. Y Vicente Aleixandre es un grandísimo poeta que está, en algunos casos, yo diría, esto es una opinión personal, muy por encima de los nombres que he citado. Desde luego, y además es que refrenda el hecho de que permaneciera en este domicilio, en Belintonia, toda su vida, el hecho de que sufriera ese exilio interior, el hecho de que a pesar de ese exilio fuera tan permeable, y trascendiera su fama, porque indudablemente el que en 1977 recibiera o fuera merecedor del premio Nobel, es un indicio de todo ello. Sí, claro. Vicente Aleixandre recibe el premio Nobel. Aquí hay varias interpretaciones. Algunos piensan que se lo dan a la generación del 27. No, se lo dan a Vicente Aleixandre, pero Vicente Aleixandre es un ilustre exponente de la generación del 27, de la llamada generación del 27. Se lo dan por mérito propio, ¿no? Evidentemente, ¿no? Aunque la generación del 27, pues evidentemente le marca también, ¿no? Ese grupo generacional. Probablemente la poesía de Vicente Aleixandre no hubiera sido la misma si no hubiera nacido en la época en la que nació y hubiera conocido también a los poetas que conoció. De hecho, hay que recordar que Vicente Aleixandre descubre la poesía tarde, la descubre precisamente gracias a un amigo de generación, Dámaso Alonso, que le presta en 1917 en las Navas del Marqués, donde solía veranear con su familia, porque estaba delicado de salud, le presta una antología de Rubén Darío, y Rubén Darío fue un verdadero arrebato, ¿no? Le produjo un verdadero arrebato a Vicente Aleixandre, ¿no? Descubría la poesía, por fin descubría la poesía. Luego llegaría pues Antonio Machado, Juan Ramón, bueno, todas esas lecturas, pero fue gracias a Dámaso Alonso. Probablemente si Dámaso Alonso no se hubiera cruzado en su vida, pues Vicente Aleixandre, pues no sé, no hubiera escrito nada, o no hubiera escrito poesía, o su curso profesional, entre comillas, hubiera sido otro. Vicente Aleixandre incluso en el año 2021 dio clases de legislación mercantil, porque él hizo Derecho, estudió Derecho y tendencia mercantil, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos cuál hubiera sido el futuro de Vicente Aleixandre si no hubiera conocido a Dámaso Alonso, y probablemente también si no hubiera estado enfermo, porque la condición de estar enfermo, que le obligaba a cierto reposo, pues evidentemente le aislaba un poco del mundo y le propiciaba, digamos, la creación, ¿no? Y en este caso la creación poética. Con lo cual yo creo que el hecho de estar de alguna forma enfermo y aislado, pues le condicionó también, y de haber conocido a Dámaso Alonso, le condicionó también su futuro como poeta. Sí, aludíamos a
Bueno, pues a esa permeabilidad, a pesar de que, bueno, pues de las circunstancias personales que padeció, pues el gozar de una mala salud, bueno, una mala salud de hierro que le, sí. que le permitió, bueno, pues para fortuna de sus admiradores y lectores, el alcanzar una vasta producción literaria, Sí. pero sí que... bueno, pues nos ha permitido, o él a pesar de, bueno, pues de esa especie de exilio voluntario, involuntario que, bueno, pues que la política, la enfermedad le obligó a llevar a ser extremadamente hospitalario. Y bueno, pues también a lo largo de su vasta producción literaria, al recibir influencias pues del realismo social de los 50, como en un libro en el que permita que autocitemos a Cincuentopía y a David Parra, que es uno de nuestros colaboradores y que, bueno, pues sí que recomendó en un momento determinado el libro En un vasto dominio. Sí. Y bueno, pues esto nos lleva un poco a cerrar el círculo, ¿no? de esta conversación que estamos manteniendo nosotros en cuanto a reivindicar y apoyar, bueno, pues la labor que estáis llevando desde la asociación. Nos consta que es una labor titánica, que a través de bueno, pues de todas las vías de comunicación posibles estáis reivindicando la figura del poeta y la necesidad de preservar, bueno, pues estas muestras y como bien decías, esta marca España, de que indudablemente es necesaria pues para cambiar la imagen de nuestro país. ¿Cuánto supondría para nosotros el atraer, ahora que bueno, pues que una vez que ha transcurrido la parte más dura de la pandemia, nos vanagloriamos de todos los visitantes que recibimos en España? ¿Por qué no ofrecer, ¿no?, otros incentivos para visitarnos, que no sean solamente nuestro el Museo del Jamón o el Museo del Real Madrid? Efectivamente. Sí, indudablemente. Mira, Charo, nosotros además estamos evidentemente defendiendo el legado de Vicente Aleixandre, estamos defendiendo una casa, pero en el fondo estamos defendiendo algo más. Estamos defendiendo el respeto que tienen que tener nuestros gobernantes por el patrimonio histórico y cultural de cualquier clase, de cualquier naturaleza. Porque eso es lo que nos va a quedar. Eso es lo que va a quedar a las generaciones futuras. Si ahora destruimos un espacio tan importante de vida y creación como Belintonia, estamos privando a las generaciones futuras de ese espacio de vida y creación. Y lo estamos haciendo, o se hará, de forma absolutamente caprichosa e irracional, porque la ley, insisto, permite esa protección. Es más, podemos incluso ir hasta nuestra Carta Magna, hasta la Constitución, ¿no? La Constitución, en su artículo 46, dice que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran. Es decir, que aunque la responsabilidad directa en cuanto a la protección sea de la Comunidad de Madrid, que lo es, porque esas competencias pasaron a las comunidades autónomas, el Estado, el Gobierno, también tiene una parte importantísima de culpa y de responsabilidad, ¿no? Han pasado muchos años. Hace un par de años estuvo Uribes, el ministro de Cultura, visitando la casa. Era el primer ministro que veía la casa desde la muerte del poeta. Es decir, estamos hablando de un premio Nobel. La casa de Ramón y Cajal ha acabado aquí en Madrid convertida en apartamentos de lujo, en apartamentos turísticos. Hace unos años se subastó aquí en Madrid también, en Durán, creo recordar que fue en Durán, una parte importante del legado, del archivo, del legado de Luis Cernuda. Esas cosas hay que evitarlas.
forman parte de nuestro patrimonio histórico, de nuestras señas de identidad. No puede acabar en una subasta pública la gramola de Luis Cernuda o algunas primeras ediciones dedicadas de Luis Cernuda o su cómoda. Eso no puede acabar en una subasta pública. No estamos hablando de dinero, eso no representa absolutamente nada para un Estado, para un gobierno, para cualquier gobierno, para una comunidad o para un ayuntamiento. Y si eso ha acabado y acaban las cosas en subastas o acaban vendiéndose los edificios o acaban derribándolos, es porque no se están haciendo bien las cosas. Y quienes tienen la obligación de hacer bien las cosas son nuestros gobernantes. Los ciudadanos lo único que podemos hacer, como estamos haciendo nosotros, es denunciar, gritar y denunciar. Pero también la sociedad, nuestros amigos, los lectores, los amantes de la cultura en general, tienen una responsabilidad. Si todos nos callamos, evidentemente Madrid se va a convertir pues, en un desierto sin ningún referente histórico ni sin ningún referente cultural, porque evidentemente lo que importa siempre, hablando en plata, es el ladrillo. Y hay algo más importante que el ladrillo, que es la historia y es la cultura. Muchas gracias, Alejandro Sanz, por todas las ideas y reflexiones aportadas durante el transcurso de nuestra conversación. Cada semana, en De Sentido Común, un tema para comprender mejor el complejo contexto que nos rodea. Hasta que ha llegado el podcast número 53 de Sentido Común, el programa de Radio Cincuentopía. Un podcast semanal mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos asuntos que más preocupan a quienes ya hemos sobrepasado los 50 años. Nuestro objetivo es abordar las singularidades en distintos ámbitos legales, sanitarios, medioambientales y profesionales que acontecen a este segmento poblacional y que consideramos son de interés para la totalidad de la sociedad. De Sentido Común, el programa de Cincuentopía para todos los que ya hemos cumplido los 50 años y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Nos despedimos hasta el martes próximo. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía.